sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces, hermanos. La verdad es que no tenía planeado ahorita hablar todavía del silencio, pero estaba viendo más cosas y me agradó muchísimo un título de un libro que pues se sacó en torno también a la fiesta, o más bien al año de San José, ¿verdad? Pues me parece que una escritora allá en España. Y entonces me pareció el título muy sugerente, muy bello, y por eso quisiera compartirlo con ustedes. Ahí le puse el título a nuestra transmisión, El silencio de José 2, ¿verdad? Pero vamos a ponerle otro título también, ¿verdad? El silencio de José, silencio del Padre, o silencio del Padre que manifiesta San José en la tierra, ¿verdad? Entonces este es como nuestro título. Este va a ser entonces como nuestro tema el día de hoy. Hablamos acerca del silencio, que ya vimos que no es nada más pues alguien que no sabe hablar, alguien que no habló, sino que según el lenguaje de la Sagrada Escritura está transmitiendo un mensaje. No es nada más un silencio así por así, sino que, como hemos dicho, como dijimos también y le copiamos en ese sentido palabra a Monseñor Silvio José, me parece, Báez, de Nicaragua. El silencio es tan comunicativo como la palabra que se habla, ¿verdad? Cuando se articula. Entonces, este es el lenguaje que usa la Sagrada Escritura. Y entonces voy a tomar un texto de la Sagrada Escritura que está en el capítulo número 1, versículo 24 del libro de la carta a los Colosenses de San Pablo. Dice así, escuchen por favor, dice, voy a leer el texto completo porque el texto pues tiene una puntualización, pero para entenderlo mejor vamos a leerlo en su contexto, al menos en lo que se puede. Dice, ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi existencia terrena y en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que aún falta a la totalidad de sus sufrimientos. De esa Iglesia he llegado a ser servidor, conforme al encargo que Dios me ha confiado de anunciarles plenamente su palabra. Es decir, aquí viene lo interesante, el plan salvífico que Dios ha tenido escondido durante siglos y generaciones y que ahora ha revelado a los que creen en Él. Precisamente a estos ha querido Dios dar a conocer la incalculable gloria que encierra este plan salvífico para los paganos. Hablo de Cristo que está entre ustedes y es la esperanza de la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto, hermanos, es muy bello porque fíjense que a lo largo de toda la historia, ¿verdad?, de salvación y no digamos de la humanidad, entonces Dios ha permanecido en silencio, pero no es porque Dios no ha querido comunicarnos nada. Recordemos otro texto está en la carta a los Hebreos, capítulo número 1, voy a buscarlo por acá, capítulo número 1, versículo número 1, dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios, antiguamente a nuestros padres, a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Voy a repetir el texto, dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados. Oiga, eso de muchas maneras a los antepasados se refiere a que Dios, digamos, según también la mentalidad antigua, Dios hablaba a través de sueños y de visiones, pero la voz articulada de parte de Dios mismo permanecía en un silencio. Dice, ahora sí ya se entiende, ¿verdad? Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora
en este momento final nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Se entiende mejor ahora? Aquí el texto que he leído dice, es decir, el plan salvífico que Dios ha tenido escondido durante siglos y generaciones. Dicho de otra manera, se puede interpretar también, ¿verdad?, que ha guardado en silencio, ha estado Dios en silencio, ¿verdad? Y si hacemos una especie de recorrido del plan de la salvación, uno encuentra que Dios habla muy poquitas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, recordamos ya desde el Génesis, ¿no? Entonces, por supuesto que habla con el hombre, ¿verdad? En la creación. Adelantamos un poquito más, capítulo número 8, 9, entonces habla con Noé. Adelantamos un poquito más, capítulo 12, pues habla con Abraham. Pero esa forma de hablar es como dice la carta a los Hebreos, que es a través como de sueños, como de visiones. No es una palabra articulada así como ya nosotros hemos escuchado a Jesucristo que nos habló con su dulce voz, ¿verdad? Adelantamos y entonces después de Abraham, recuérdense, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? A Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? De los cuales pues uno es el sobresaliente, que es José. Entonces ya sabemos la historia, pues sus hermanos lo vendieron, fue a parar a Egipto, ¿verdad? Y entonces también le habla, ¿no? Le habla a los patriarcas. 450 años, según dice también San Pablo, que estuvieron en Egipto. Después surgió un faraón que no había conocido a José y entonces empieza a perseguir al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel ya se había multiplicado, ¿verdad? Los hebreos ya estaban multiplicados. Entonces suscita Dios a Moisés y Moisés, como ya sabemos, se descubrió que había asesinado a un egipcio, entonces huye, ¿no?, al desierto y se casa con una mujer, ¿verdad? El suegro es Jetro, y entonces pues pastoreando los rebaños de Jetro, entonces ve en la montaña, ve a la zarza arder y entonces se escucha su nombre, Moisés, ¿verdad? Y entonces Dios habla, pero ese hablar es como dice acá la carta a los Hebreos. Adelantamos un poquito más en la historia. Mira, ahorita estamos hemos mencionado, ¿verdad? Génesis, ahí todavía no tienes datos muy puntuales históricos. A partir del capítulo 12 ya se dice que son más o menos alrededor de 1800 años antes de Jesucristo. Ahora estamos ahorita con Moisés, se habla de 1200 años más o menos antes de Cristo. Pero bueno, son pasos agigantados que estoy como dando, ¿no? Muy bien, adelantamos entonces ya, vamos a ver a Josué, ¿verdad? Que eso es en el Éxodo ya, ¿no? En el libro de Josué más bien, ¿verdad? También aparece en el Éxodo, ¿verdad? Donde ahí le habla Dios a Josué. Después adelantamos un poquito más, aparece ya la historia de los jueces que Dios habla a través de los jueces, ¿verdad? Adelantamos un poco más, ya en el siglo X aparece que Dios habla pues a los reyes, ¿no? Solo que aquí ya habla a través de los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de David, Dios le habla por medio de Natán, Y así vamos avanzando en el tiempo, y entonces uno ve que en realidad, digamos, lo que se revela aquí es el plan salvífico. Pero en la época que he hecho un recorrido ahorita que nos quedamos en el siglo X, si adelantamos 500 años, entonces ahí aparece pues con Jeremías en la época de la deportación. Después adelantamos 300 años, estamos ya con la época de los macabeos, y así llegamos hasta Cristo, ¿verdad? Pero sí, como digo, según la carta a los Hebreos, Dios se comunicaba a través de sueños, de visiones, pero no específicamente con lo que nosotros ya conocemos como el plan salvífico. No, sino que eran nada más sucesos. Llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob. De Jacob nacen 12 hijos, ¿verdad? Los va llamando ya por su nombre. He mencionado también aquí a José principalmente. Después de José, pues Moisés, ¿verdad?
pero solo allí ya se empieza como a perfilar un poquito algo de la historia, pero no es concreto, solo son como partecitas, como contado, algo así como una historia televisiva, ¿verdad? Contado como por partecitas. Con Moisés ya se perfila algo, ¿verdad? Porque ahí Dios ya saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ese va a ser como la grande figura que después se dice, ¿va? Que Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado, del verdadero Egipto, que es el pecado, ¿verdad? Pero el plan en sí mismo estaba guardado en completo silencio, en completo silencio. Por ejemplo, si regresamos ahorita a Abraham, entonces resulta que allá, por ejemplo, en el caso de Abraham aparecen unos misteriosos personajes, son tres, que hablan algo, ¿verdad? Hablan algo con Abraham cuando le va a nacer su hijo Isaac, ¿no? Pero son así como misteriosos, no tienen como rostro, no tienen como nombre, si solo son como tres, le dicen en unas palabras a Abraham, y entonces, pero algunas palabras así, pero no está como especificando. Por ejemplo, regresemos, como digo, a Abraham otra vez, ¿no? Entonces, Abraham, sal de tu tierra, ¿verdad? Sale Abraham de Ur de Caldea y baja, ¿verdad?, del norte a Canaán, ¿no? Pero, ¿por qué lo saca? Abraham solo obedece a ciegas, sin tener como un conocimiento. Solo se habla de una tierra que se va a dar a Abraham. Entonces, de alguna manera, solo se está hablando de Dios, pero hay una especie de silencio también, ¿verdad?, en los siglos. Y por supuesto que bíblicamente no tenemos como datos históricos, ¿verdad?, si Dios pudo haberse comunicado antes de esa historia que ya se tiene bíblicamente como la historia de la salvación. Dicho en latín es historia salutis, ¿no? No tenemos conocimiento en ese sentido, ¿verdad? Pero se puede interpretar de esa manera, como digo, la voz de Dios fue a través de diferentes formas, como dice la carta aquí a los Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1. Voy a leer otra vez el texto. Dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios, lo que ya acabo yo de narrar. Habló Dios antiguamente a nuestros padres. Dice de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Esos profetas recibían como visiones, como sueños, como premoniciones, una cosa así, ¿verdad? Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Bien. Entonces, cuando estamos hablando entonces en el caso de José, fíjense que es muy bello esto porque de la manera en como uno va viendo que José se desenvuelve, entonces uno ya como logra ver el amor del Padre guardado en silencio. Acuérdense que también Zacarías, por ejemplo, ¿no? Y de hecho así dicen algunos santos padres de la iglesia. Por ejemplo, la mudez de Zacarías también está como diciendo que todo el Antiguo Testamento estuvo como, digamos, toda la historia de salvación estuvo como mudo. Digamos que no entendíamos nada. Ya cuando nace el Mesías, entonces ya como que Dios habla. Y este silencio que Dios ha guardado durante siglos, repito una vez el texto más que he sacado aquí de la carta de San Pablo a los Colosenses, dice: el plan salvífico que Dios ha tenido escondido durante siglos y generaciones, y ahora ha revelado a los que creen en Él. Entonces, toda esa historia de salvación, en realidad nosotros no sabíamos nada. La humanidad no sabía nada, ni el pueblo de Israel. Solo se sabía que Dios era su Salvador, ¿no? Entonces, pero alguna noción tenía el pueblo de Israel, por ejemplo, digamos, liberador. Dios iba a ser liberador, pero de manera especie política, como anunció ya desde David. Y de hecho, cuando estaba en el tiempo de Cristo, también existían lo que se llaman los celotas, que eran una especie de grupo subversivo, una especie de guerrillero, en ese entonces también planificando, ¿verdad?, a tomar armas para echar al pueblo romano, que era el invasor. Entonces, más o menos, ¿verdad?, pero son ahí cositas muy sencillitas, algunas, digamos así como se dicen, pinceladas, ¿verdad?, pero no se tenía concreto el plan que Dios tenía de salvación.
ese silencio que Dios guardó es muy elocuente cuando ya Cristo nos vino a manifestar entonces ese plan de salvación que Dios tenía. Si recordamos, por ejemplo, el texto de San Juan, el capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por él, ¿verdad? Entonces está manifestando un plan de salvación que Dios tiene para la humanidad y que se ha hecho efectivo, ya lo ha manifestado concretamente con sus palabras humanas, por supuesto, palabras humanas dichas por boca de Cristo. Entonces todo ese silencio, de alguna manera, hermanos, no solo el silencio, ¿verdad?, que se manifiesta en la Sagrada Escritura, en el caso de José, sino también su forma de actuar, está de alguna manera también manifestando lo que Dios ha hecho con la humanidad, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, vamos a irnos al texto, ¿verdad?, al texto de los Evangelios. Voy a irme a San Mateo. Irme a San Mateo, Mateo 24, 20, aquí está. Bien, vamos a irnos a los Evangelios, especialmente el Evangelio de San Mateo, a partir del versículo número 18. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba comprometida con José, y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por acción del Espíritu Santo. José, su esposo, oiga, aquí aparece José, ya apareció 2 veces. José, dice José, su esposo, que era justo, les recuerdo que no significa la expresión justo en nuestro término actual, sino justo en el sentido de santo. José, que era justo, y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ahí aparece, digamos, José actuando entre sus dudas, pero también de alguna manera dice justo, y vemos a José actuando en el silencio, ¿verdad?, que acepta a María como esposa. Si vamos a un texto de los profetas, especialmente Oseas, por supuesto que aquí no vamos a decir ningún disparate, ¿no? Pero en el caso de Oseas, allá se habla de que Dios le ordena a Oseas tomar una mujer, aunque no una mujer cualquiera, no una mujer común más bien, sino una prostituta, ¿verdad? Y eso como que no se entiende, por supuesto, ¿va? Como que no se entiende, pero por decirlo de alguna manera, paralelamente, Dios le hace que Oseas tome a una mujer de esta naturaleza. ¿Verdad? En el caso de José, por supuesto que no vamos a decir semejante cosa, ¿verdad?, de la Virgen Santísima, pero José de alguna manera también tiene esa duda, pero José actúa. En el caso de Oseas está representando a Dios, que también ha tomado una esposa. En el caso del pueblo de Israel se le denomina también como prostituta, que traiciona a su esposo, que es Dios, que la ha embellecido, ¿verdad? Cómo se manifiesta ahí, digamos, la lectura es un poco feo, y las palabras fuertes, ¿no? Pero dice que Dios la creó, la formó, ¿verdad?, y la educó, ¿verdad?, y la embelleció. Pero después ella, digamos, teniéndose como mucho, ¿verdad?, se puso soberbia, le entró la soberbia, y por su belleza después se prostituyó. Pero aquí en el caso, digamos, de Oseas, está representando a Dios, que toma a esta mujer traicionera, la toma como su esposa y la cuida. Entonces, que aquí se está hablando del pueblo de Israel traidor, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Por supuesto que no estamos diciendo, como decía anteriormente, eso de la Santísima Virgen María,
pero de alguna manera también, así como Oseas estaba representando a Dios, aquí también José está representando ahora también, ¿verdad?, a Dios Padre también, en cuanto que cómo actúa y cómo toma a María su esposa, ¿verdad?, a María su esposa en medio de las dudas, pero actúa en el silencio. También Dios toma por esposa, digamos, a la iglesia, como Jesucristo mismo lo dice, ¿no? Como Jesucristo mismo lo dice. Pero bueno, entonces a lo que iba con esto es, no dice ninguna palabra, solo actúa. Entonces, de alguna manera, ese silencio que José está guardando, pues como decíamos anteriormente, no es porque José no tenía ninguna palabra que decir, sino porque los evangelistas no recogen ninguna bendita palabra de José, pero con este silencio están como queriendo representar también, ¿verdad?, de alguna manera, ese silencio que Dios ha guardado durante siglos, pero que ahora se ha dignado tomar nuevamente al Israel, ¿verdad?, como esposa legítima, ya purificada, santa, ya purificada, y que también de alguna manera está representando también la Virgen Santísima. Pero ven esa elocuencia tan bella que está ahí. Continuemos leyendo. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oiga lo que dice aquí: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Ven, hizo. Decíamos hace 8, insistimos mucho en ese verbo, ¿no? Hizo, actuó, ¿verdad? Recordemos el texto que le saqué también, solo que eso está en Mateo capítulo número 7. Acá decía, ¿verdad? Dichosos, digamos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Se ve aquí a José actuando, tal y como también lo describe. Acuérdense usted también lo que dice Jesucristo, eso está en el Evangelio de San Juan: mi Padre siempre trabaja. No se escucha alguna voz elocuente tal vez del Padre solo cuando están en el monte Tabor, ¿no? Se escucha alguna voz ahí entre la nube, pero Jesucristo mismo dice: mi Padre siempre trabaja, Él y yo trabajamos siempre. Entonces está actuando. El hecho de que en el Antiguo Testamento se diga de que descansó en el séptimo día, era para dar una enseñanza también cúltica, es decir, de culto al pueblo de Israel. Pero eso no significa que Dios está como sin hacer nada. No, Él está actuando, en el silencio, pero actuando, ¿verdad? Y recordemos por qué estoy sacando también esto, ¿va? Como decíamos hace 8 días también, porque vamos a ver, el Papa Francisco habla de esta gente, ¿verdad?, que hoy está actuando, ¿verdad?, en el mundo con esto que hoy nos está pasando a nivel global, ¿verdad?, y que están en el silencio también. Sin embargo, están, dice el Papa Francisco, escribiendo la historia. Entonces, ven aquí entonces cómo se trabaja en el silencio. También es un silencio elocuente, es un silencio que nos está dando un mensaje tremendo. Los que escriben la historia en realidad no son los que hacen tanta bulla, ¿verdad? Hoy los medios de comunicación social, ¿verdad?, especialmente las plataformas de videos, entonces también hay tanta gente que saca videos nada más para decir tonterías, para sacar videos chistosos nada más, para entretener, pero son puras tontadas, puras bobadas, como dicen en algún otro país, y a la hora de la verdad no dicen nada, no hacen nada, ¿verdad? En cambio, el que actúa en el silencio, entonces ese está escribiendo la historia. Aquí aparece José, dice: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Puso por nombre. Esto es muy importante. Recuerden ustedes el sueño, ahorita retrocedemos un poquito. Recuerden ustedes, ¿verdad?, de que lo que explicábamos hace 8 días también, de que el hecho de que se le ponga nombre, y eso lo dice el Papa Francisco, pues acá, vamos a ver si lo encontramos. El hecho de que se le ponga nombre
Aquí está. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre porque en otro sitio no hubo lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores, de los magos, que representa, bueno, vamos a adelantar. Aquí está. Dice, tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel, ¿no? Entonces es lo que está aquí en Mateo. En Mateo, capítulo número 18, dice, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse en secreto de ella. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas en aceptar a María como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Tú le pondrás el nombre de Jesús. Oiga lo que dice aquí el Papa Francisco, dice, tuvo la valentía de asumir la paternidad de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y escucha esta explicación. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. El hijo es de Dios. Él es el que tenía que poner el nombre a su hijo. Y eso lo vemos en toda la tradición también judía. Si retrocedemos, solo que esto está ya en el libro de Lucas. Si vamos al libro de Lucas, entonces, ¿recuerdan ustedes cuando nace Juan? Recordemos que en el caso de Zacarías, él sí tuvo duda de fe en ese sentido y quería pruebas, se quedó mudo, ¿no? Cuando nace se le suelta la lengua, ¿no? Entonces, vamos a ver, su mujer Isabel le dijo que Juan se iba a llamar Juan. Y entonces le reprochan sus parientes y le dicen, pero ¿cómo así que se va a llamar Juan si ninguno de tus parientes se llama Juan? Preguntémosle al papá. Y el papá dice, no podía hablar todavía, escribe en una tablilla, Juan es su nombre. Ven, el papá es el que le pone nombre al hijo. Entonces, si se le ordena a José ponerle nombre, adivinen a quién está representando, a pesar de que no se escucha ninguna palabra. Está representando al mismísimo Dios Padre, actuando en el silencio, colocándole nombre a Jesús su Hijo. ¿Ven esta maravilla? Entonces, hermanos, en José también se puede observar esa elocuencia de Dios, ese amor de Dios. Y aquí va algo muy interesante también. Dice acá, vamos a ver. Bueno, ahora no lo encuentro, ¿verdad? Porque es un texto bastante largo, pero aquí ya lo hemos leído también, ¿verdad? Que el amor con que actuó José, la valentía, dice acá, ¿no? Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. ¿Por qué? Porque él amaba bastante. Ahorita yo estoy leyendo un texto también apócrifo, se llama el Evangelio Secreto de la Virgen María. Entonces ahí presenta de manera distinta, como hemos leído en los otros apócrifos, que José ahí es como un primo de la Virgen Santísima. Y entonces él, siendo joven, toma a la Virgen María por esposa, ¿no? Pero a la hora de la duda que tiene, ¿verdad? Porque la Virgen resulta embarazada. Los papás, que son Joaquín y Ana, no saben cómo actuar, ¿cómo lo decimos a José? Y José, digamos, cuando la Virgen se va a Ain Karim, ¿verdad? A ver a su prima Isabel, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que también esa decisión, según lo narra este texto, ¿verdad? Y de hecho uno puede como imaginar también que fue así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la Virgen queda embarazada, pero en la tradición judía, si una mujer quedaba embarazada antes de vivir juntos, resulta que eso es condenable por el pueblo de Israel. Entonces, por eso, según narra ese texto, y que también uno lo puede imaginar, no es difícil también imaginar, como dice aquí también el texto de la carta Patris Cordis, no es difícil imaginar que precisamente tal vez tratando de solventar toda esa situación, ¿cómo vamos a explicar esto a la gente?
es que la gente no va a creer, que esto es increíble, no se puede creer eso, ¿no? Y entonces incluso cuando se le va a explicar a José, que también los padres de José, según el texto que estoy leyendo ahorita, es decir, Joaquín y Ana, entonces tienen cierta duda de cómo va a actuar José, pero también saben que es un buen hombre, saben que es un buen hombre y que ellos confían plenamente en Dios. No le pueden explicar exactamente cómo son las cosas, pero tienen como la certeza de que Dios como que le va a explicar, ¿no? Y entonces José, según presenta este texto apócrifo, ¿verdad? El Evangelio secreto de la Virgen María, entonces cuando Joaquín le dice a José que tiene, digamos, que la Virgen, que María, está embarazada y ellos están abogando por su absoluta inocencia, entonces José se pone a pensar, pero ¿cómo es eso? Entonces lo más normal es que piensen, de pronto es una violación. Tampoco es una violación, dicen los papás, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que quedó embarazada y no logra como entender? Entonces se va a Joaquín, se devuelve a su casa, pero dice que tiene que confiar plenamente en la inocencia de María. Y él, dándole vuelta en la cabeza, se pone como a llorar, ¿verdad? Pero no reniega y no duda de la Virgen Santísima, hasta que ahí empieza el texto y se introduce en el texto apócrifo, el texto donde ya el ángel le explica. Y entonces ya José, lleno de alegría, entonces va, ¿verdad?, a la casa con Ana y Joaquín, y entonces ya va muy contento porque ya le explicaron qué fue lo que pasó. Pero allí José aparece incluso también con muy pocas palabras. Algunas palabras son las que dice en ese texto que estoy leyendo ahorita, pero igual es un hombre maravilloso, un hombre santo, un hombre que no tiene ningún ápice de duda, porque confía plenamente en Dios. Pero como lo que estamos tratando de decir aquí en esta transmisión es, el silencio de José está representando también el silencio que ha guardado Dios Padre, pero también el silencio de José está representando a Dios Padre mismo, que está actuando cuidando a su Hijo Jesucristo, que ha nacido en la tierra. Entonces esto, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Leamos un poquito algunas cosas más. Dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se alarmó, y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y narra el texto ahí, ¿no? Y tú, Belén de Efratá, no eres de ninguna manera la menor, porque de ti saldrá un jefe que será mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los sabios y investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén con este recado: vayan e infórmense bien sobre ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de ir al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima en donde estaba el niño. Aquí entroncamos otra vez ya la escena con José. Dice: al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con su madre y lo adoraron, postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños que no regresaran a donde Herodes, regresaron a su país por otro camino. Aquí, evidentemente, como hemos leído en el texto, no se narra ninguna palabra de José, pero es evidente que José estaba ahí. Es evidente que José estaba ahí cuidando y custodiando a su propio hijo, y cuidando y custodiando también a la Virgen Santísima, actuando en el silencio, actuando por amor. Cuánto pesar, cuánta pena tuvo que pasar José, ¿verdad?, en ese empadronamiento de salir de su tierra, ir a empadronarse a Belén, ¿verdad?, y sabiendo que iba a dar a luz su mujer y después no había ningún sitio. Estuvo con una preocupación tremenda, pero ese amor con que cuida en el silencio, sin decir ninguna palabra, ese amor es el silencio también de Dios Padre, que actúa y nos ha tenido también a nosotros, su pueblo, ¿verdad?, albergado,
cuidado, ¿verdad? Nos ha acariciado de esta manera, y José de alguna manera está representando también este silencio que ha guardado Dios Padre, pero sin embargo cuidándonos en el silencio, ¿no? Cuidándonos en el silencio. Continuemos un poquito más. Dice, aquí ya viene la huida a Egipto. Dice, cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Ya dijimos lo que significan los sueños, ¿no? El sueño no significa, ¿verdad?, que José se puso a dormir y él estando dormido, entonces soñó con un ángel. No. Se trata de que él se sumergía en el silencio de la oración, y en el silencio de la oración escuchaba la voz de Dios Padre. Dice, cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí podemos entocar nosotros, tal vez aquel pasaje, se me ocurre ahora, aquel pasaje del Apocalipsis capítulo número 12, ¿no? Entonces, donde está la mujer encinta, va a dar a luz y está un monstruo tratando de devorar a la criatura. Entonces Dios lo defiende, ¿no? Dios lo defiende, se le dan, dice en el Apocalipsis, alas a la mujer para que huele y huye de la serpiente, ¿no? Entonces, en cuanto que la serpiente quiere devorar al niño, ¿no? Entonces, ven cómo está ahí protegiendo Dios mismo Padre en el silencio, protege a su hijo. Y la iglesia, en el caso del Apocalipsis, está representando a la mujer que aparece en el Apocalipsis capítulo número 12, pues dicen ahí los padres de la iglesia y los expertos, ¿verdad?, en Sagrada Escritura, que esta mujer está representando a la iglesia, ¿verdad? Pero igual, ahí aparece Dios mismo defendiendo a la mujer, ¿verdad?, como lo hace aquí José. José dice, se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Ven, imagínense, estamos hablando de un país entero, de un recorrido internacional. Uno, como lee en la Sagrada Escritura un trocito, entonces uno no le pone mucho coco, pero hay que ver, están en Canaán, están en Jerusalén, en Belén, por allá están, ¿no? Para salir a Egipto. Recuerde usted cuántos años dice el Éxodo de que pasaron los egipcios, y también lo narra los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaron los israelitas de salir de Egipto a Canaán? ¿Cuánto tiempo? 40 años. Hicieron un rodeo, se fueron para el sur, volvieron a regresar al norte y se volvieron allá, y aparte que estuvieron, o sea, el tiempo en realidad es poco, es poco para pasar eso, no es tanto, pero sí muchos días. Pero 40 años significa, porque el pueblo de Israel pecó, ¿no? Entonces por eso estuvieron ahí, pero hay que pasar un país entero, un desierto. ¿Cuánto tuvo que sufrir José para defender a su mujer, que es María Santísima, al niño, desde su origen hasta Egipto? Y esto lo narra aquí también, ¿verdad?, la carta Patris Cordis. Lo que tuvo que sufrir en el silencio, Dios Padre defendía, pero José está representando al mismísimo Dios Padre, que cuida de su hijo, lo defiende para que no le pase pues nada. Ya sabemos que va a parar en la cruz, por supuesto, pero eso es porque Jesucristo tuvo que hacer la voluntad, o más bien ser fiel al plan de salvación, y eso implicaba morir, pero Dios no quiere la muerte de su hijo, ¿verdad?, hasta que se cumple el momento, ¿verdad?, por la predicación de la verdad. Pero aquí también, como decía, está representando José en ese silencio, está representando a Dios Padre. Está representando a Dios Padre que actúa, que está defendiendo a su hijo, ¿verdad?, y a la iglesia, ¿verdad?, como ya sacamos el texto de capítulo número 12 del libro del Apocalipsis. Dice, José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta de Egipto: llamé a mi hijo. Entonces, bueno, aquí me salta un pedacito, dice, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó con ellos a la tierra de Israel,
¿Por qué? Para continuar con la misión. El niño tenía que ser custodiado, cuidado, mira, de tal manera que creciera como cualquier hombre normal, para que en el tiempo destinado, entonces ya empezara él a hablar, como hemos dicho desde la carta a los hebreos que hemos leído. La carta a los hebreos que hemos leído, capítulo número 1, versículo número 1 al 3, ¿verdad? Entonces, ese silencio tan elocuente de José, que no dice ninguna palabra, sino presenta también actuando, significa también, como hemos dicho, de que Dios va actuando a través de la historia casi que en el silencio, pero entonces a partir del Nuevo Testamento también ya habla Dios y lo hace a través de Cristo, pero está representando José está representando al mismísimo Dios, Por eso, hermanos, como digo, este silencio de José no es nada más así porque no quiso decir ninguna palabra, sino que también los evangelistas también es de admirar la capacidad que tienen de un silencio ser tan elocuente, de tal manera que represente al mismísimo Dios Padre. Aparte de eso, hermanos, fíjense que hay otra cosa muy interesante. Ahora me voy a saltar al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, desde el capítulo número 1 y capítulo número 2, si no estoy mal, que ya les he comentado que no soy experto en Sagrada Escritura, pero pues ahí nos vamos desenvolviendo así, pues poco a poco y lentamente en torno a eso. Aquí en el Evangelio de Lucas se habla también de José, hermanos, pero si pueden darse cuenta, fíjense que hay también un silencio, Aquí se narra lo que se llama la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. También hay un silencio que se guarda. Empieza Lucas, dice, ya que muchos han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he querido oportunamente, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo. Teófilo significa los amados de Dios, ¿no? Para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Y entonces empieza a narrar, anuncio del nacimiento de Juan, ¿verdad? Anuncio del nacimiento de Juan. Ya vimos de que Zacarías se quedó mudo, ¿no? Entonces está representando como el Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde Dios también no habló, por decirlo de esa manera, cosa que también ya dijimos que está representando de alguna manera también José. Anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Anuncio del nacimiento de Jesús. Bueno, entonces ahí narra, ¿no? Entonces narra el encuentro del ángel con la Virgen, el encuentro de María con Isabel, ¿verdad? Y el nacimiento de Jesús, de Juan y de Jesús. Ahí está el nacimiento. Capítulo número 2. Presentación de Jesús. Entonces, aquí hay un gran silencio, ¿verdad? Solo aparece en cuanto que es presentado Jesús en el templo. Dice aquí, cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como prescribe la ley del Señor. Entonces se tiene la presentación, pero ahí está Jesús niño, 8 días. Entonces, bueno, no voy a leer todo eso, ¿no? Dice, su padre y su madre están admirados de las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo. Bueno, pues me salto un poco y dice, versículo 39 del capítulo número 2 dice, cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Oiga lo que dice, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y contaba con la gracia de Dios. Ven que hay un silencio. Después ya inmediatamente salta la escritura, ya cuando Cristo ya está grande, dice, sus padres iban cada año a Jerusalén, dice, a la fiesta de Pascua, cuando el niño cumplió 12 años. Es lo único que aparece, pero bien, hay un silencio desde los 8 días de que Jesús nace hasta los 12 años. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua, cuando el niño cumplió 12 años. ¿Qué pasó con esos 12 años? Porque solo 8 días se manifiesta.
dice, 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saber sus padres. Estos creían que iban en la caravana y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Y aquí viene otro resumen. Dice: y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Y de ahí ya aparece, ven que hay un gran resumen ahí. Capítulo número 2, versículos 39 y 40. Un resumen desde los 8 años los 8 días de Jesús hasta los 12. Siguiente resumen, versículo número 52, versículo número 2. Otro pequeño resumen, aparece ya después Jesús ya grande, porque ya el capítulo número 3 dice: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo rey de Iturea, y de la región Traconítide, y Lisanias rey de Abilene, en tiempos del sumo sacerdote Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan. Ven, ahí aparece ya, pero después va a aparecer también Jesús ya predicando en las tentaciones, cuando ya empieza más o menos su ministerio público. Pero guarda silencio completamente. Ese silencio también que se ha dicho, que ya hemos dicho, Dios Padre guardó silencio. Nosotros no sabíamos que era Dios Padre, nosotros a veces sabíamos que era Dios y que no había un plan de salvación, ¿verdad? José está como representando también, como ya dijimos pues bastante veces, está representando ese silencio de Dios Padre, pero al mismo tiempo cuidando a la humanidad, como José cuidó a Jesús y a María. Así también aparece José cuidando, Dios Padre cuidando a la humanidad, Dios Padre cuidando a la iglesia, Dios Padre cuidando a su pueblo de Israel, y ahora nosotros el nuevo pueblo de Israel. Entonces, como ven, hermanos, el silencio por consiguiente no es nada más así que no se dice nada, sino de alguna manera eminente y muy pedagógica. Los evangelistas pues no han recogido ninguna palabra porque quisieron como decir estas grandes cosas, ¿verdad? Recordemos, nosotros tenemos como mucha curiosidad también a la hora de ver estos silencios que se resumen, ¿verdad? Se llama también la vida oculta de Jesús, así se le denomina. Y por curiosidad, a veces uno como que quiere saber, ¿no? Por eso es que existen los evangelios apócrifos, como ya hemos dicho en uno de los programas, ¿verdad? Y si vamos ahora al evangelio de San Juan, en realidad, ¿verdad? En el tiempo en el que se escribieron los evangelios, recordemos que no estaba, no son tiempos como los nuestros. Los nuestros uno escribe textos, ¿no? Uno whatsappea, uno manda mensajitos, uno escribe ahora casi que todo, ¿no? Entonces eso es una recopilación también que las redes sociales también hacen de nosotros, y uno va dando un pedacito de cada uno, ¿verdad? Y diciéndole lo que uno le gusta, pero uno escribe un montón de cosas, ¿verdad? La gente lee prensa, la gente lee textos, la gente pues hace bastantes cosas en literatura, ¿verdad? Recordemos la imprenta del siglo XVI, me parece, si no estoy mal, o siglo XIII, no recuerdo la imprenta, pero ya se escribe todo, porque de alguna manera el mundo fue avanzando también. Y ojo, aquí lo digo entre paréntesis también, ya dicho sea de paso, la iglesia fue la que aportó la literatura para que todo se escriba también. La iglesia fue la que aportó, pero en el tiempo de Cristo pues eran muy poquitos los que sabían leer. ¿Por qué? Porque
a la gente no le interesaba leer. No le interesaba leer porque lo miraba como que no era aprovechado eso, no era aprovechable. ¿Y por qué? Porque como están peleando de un reino a otro, ciudad contra ciudades, a veces imperios contra imperios, entonces la gente se ocupaba pues nada más de sobrevivir, ¿verdad? Tener su alimento, tener rebaños, tener siembras, ¿verdad? Y a veces correr de un sitio a otro, entonces que les va a estar interesando la escritura. Entonces por eso es que es uno de los factores de por qué no se escribió pues como mucho, ¿no? Como mucho, pero aquí hay una explicación que a mí me gusta dar y que también es aplicable a toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? El resumen que hace Juan, ¿verdad? O más bien la razón de por qué él escribe, aunque como he dicho, esto también se puede aplicar pues a toda la Escritura. Dice en el capítulo número 20, versículo número 30, dice: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. O sea, de todo lo que Jesús hizo, lo principal que ellos recordaron fue su pasión, su muerte y su resurrección. Esas tres cosas son los que más les interesaba a los escritores para poder ellos, digamos, como datar, escribir, que se quede ahí, ¿verdad? Esa maravilla que hizo Jesús, Dios, en medio de nosotros. Pero de los demás se guarda silencio. No es que no interese. ¿Cuánto no nos gustaría a nosotros saber de la infancia de Jesús, que fue lo que hizo, ¿verdad? En su ciudad de Nazaret, en Belén. ¿Cuánto no le gustaría a uno saber todo ese tipo de cosas? Pero no se ha conservado palabras. Hay un silencio también ahí que se guarda. Entonces, porque lo que interesa es de que Dios bajó a la tierra, sufrió, dio su vida por nosotros y resucitó, cosa que nosotros estamos también hoy llamados. El otro resumen está en los últimos versículos del capítulo 21 del libro de San Juan. Dice: estas palabras fueron interpretadas, vamos a ver dónde está, hacia aquí está la conclusión. Dice: este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Y eso, como dicen los hermanos protestantes lastimosamente, va que es todo Biblia y no es todo Biblia, porque hay muchas cosas que dijo Jesús que no quedaron escritas, quedaron en la memoria de la iglesia. Pero lo que vamos con esto es que hay un silencio también que se guarda en la mismísima vida de Cristo, y eso es elocuente. Eso es lo que quieren decir también los escritores sagrados, los agiógrafos se llaman, ¿verdad? Y el silencio elocuente de José, como ya he dicho, nos está representando también de alguna manera el silencio en el Antiguo Testamento de Dios Padre, pero también que nos cuidó. Y cuando ya aparece José, José cuida a Jesús, cuida al niño, cuida a su madre. Dios Padre está representando por consiguiente a Dios Padre, amoroso, cuidándonos, protegiéndonos, pero sobre todo salvándonos. José salvó de la muerte a su hijo Jesús cuando lo querían asesinar. Dios Padre salvándonos. Oiga esa maravilla. Pues hoy no había como preparado mucho el tema y no pensé que no me iba a tardar bastante, pero se me fue la lengua también bastante, ¿verdad? Por todo esto que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, ojalá que también nosotros analicemos también, y en un mundo hoy tan lleno de ruido, nosotros valoremos el silencio. Para dar un mensaje, hermanos, a veces no hay que decir palabras. Una queja que a veces tenemos nosotros, digamos, y que es muy común, la esposa se queja del esposo de que pues el esposo no viene a la iglesia, y por más que la esposa le diga vamos a la iglesia, no quiere venir. Yo suelo dar el consejo siguiente: no necesita decir palabras. La carta de San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo número 7, manifiesta que la mujer cristiana debe ganar a su marido, ¿verdad?, para la fe, con su ternura, con su amor, con su entrega, con su dedicación, y eso sin ninguna palabra. A veces el mensaje se da sin ninguna palabra, actuando nada más, así como José.
aprendamos esa forma tan elocuente de evangelizar, porque recordemos, ¿verdad?, que a veces nosotros decimos y decimos y decimos, y a veces nuestras propias palabras nos condenan, porque uno a veces, o más bien muchas veces, uno es incoherente. Pero cuando uno actúa, ese silencio que se guarda en el actuar, eso es más elocuente y eso es poderoso. De ahí saca el Papa Francisco, que dice, acuérdense que él también estuvo en Aparecida, ¿no? En Aparecida me parece que el capítulo número 10, si no estoy mal, el 10 o el 12, dice que la evangelización no es por proselitismo, sino por atracción. Así como la mujer, por ejemplo, la esposa, que tal vez no tiene palabras para decirle a su esposo, no hay manera de convencer al esposo para que venga a la iglesia. Sin embargo, con el amor, con la ternura, con el cariño, con la sencillez, con la hacendosidad de la esposa, puede ganar a su marido para Cristo sin decir ninguna palabra. Pues este es como el mensaje también que está en el silencio que José guarda, actúa, ama completamente a su hijo, ama a su esposa y actúa. Y entonces esto, pues como digo, está representando a Dios Padre, cosa que también nosotros estamos llamados a actuar así como José actuó, a amar como José amó, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que esto les quede algo, ¿verdad? Algo de todas las palabras que he dicho, les quede algo para que nosotros seamos auténticos evangelizadores como José, en el silencio, pero un silencio comunicativo de evangelio. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.